el interior del domo. El aire dentro del domo era denso, cargado con el sonido de respiraciones agitadas y el choque de madera contra madera. Los clanes, identificables por sus máscaras de animales, se mantenían en alerta, listos para enfrentar cualquier amenaza. Mientras algunos defendían a los heridos, otros vigilaban la niebla que los rodeaba, temerosos de que cualquier rival pudiera atacar. De repente, la confusión se transformó en un enfrentamiento directo. Las personas comenzaron a atacarse entre sí, olvidando momentáneamente la lucha contra la oscuridad exterior. Los clanes de diferentes animales se lanzaron al combate, cada uno creyendo que debía demostrar su superioridad en medio del caos. «No somos enemigos», gritó una joven cierva, tratando de calmar a un grupo de enmascarados de jabalíes que se abalanzaban sobre ella. Pero sus palabras se perdieron entre los gritos de desesperación. Los lobos embestían a los ciervos, mientras los búhos y los zorros se unían a la pelea, cada uno intentando imponerse sobre los demás. La tensión en el ambiente era palpable y la lucha se tornaba más brutal. La niebla espesa dificultaba la visibilidad, creando una atmósfera de confusión y miedo que se apoderaba de todos. «¡Detente! No hay tiempo para pelear entre nosotros», exclamó un joven zorro, intentando separar a dos luchadores que se golpeaban sin piedad. La situación se volvió caótica. Aquellos que luchaban por la supervivencia no solo se enfrentaban a las criaturas del bosque, sino también entre ellos. Los que eran amigos se convertían en rivales, atacándose sin piedad. Las heridas se multiplicaban y el suelo se manchaba con sangre, mientras los gritos de dolor resonaban en el aire. «¡No podemos olvidarnos de los que están atrapados!», gritó una joven, su voz llena de urgencia. «Dejemos de pelear y unámonos para sacar a los heridos». Algunos comenzaron a escucharla, y aunque aún había enfrentamientos, se dio un cambio. Los que estaban cerca de los heridos empezaron a concentrarse en ayudar a quienes yacían en el suelo, mientras otros intentaban contener la lucha que se desataba a su alrededor. La tensión en el aire se hacía más intensa con cada momento que pasaba. Las miradas eran desafiantes, y el deseo de acabar con el oponente era fuerte. Pero también había quienes luchaban por proteger a los más vulnerables. «¡Reagrúpense, protejan a los heridos!», gritó un joven ciervo, tratando de levantar el ánimo de los demás. «No dejaremos que la oscuridad nos consuma». Las personas, aún con el miedo y la confusión, entendieron que su único camino hacia la supervivencia era unirse. Con una mezcla de rabia y compasión, comenzaron a trabajar juntos, ayudando a los que estaban atrapados y tratando de mantener a raya a aquellos que buscaban atacar. La batalla continuaba en el interior del domo y la niebla espesa complicaba aún más la situación. Algunos clanes defendían a los niños y a los heridos, formando un escudo humano mientras intentaban mantener a raya a los atacantes. Sus miradas eran fijas. Cada sonido en la niebla podía ser un enemigo acechando y la tensión crecía con cada segundo. De repente, un grito atravesó el aire. Un joven zorro ágil y decidido corrió entre los árboles intentando encontrar una ruta de escape para ayudar a sus compañeros. Sin embargo, la niebla lo envolvía, dificultando su visión. No pudo prever lo que se acercaba. Unas trampas ocultas en el suelo se activaron, atrapándolo de inmediato. ¡No!, gritó mientras las trampas se cerraban a su alrededor, inmovilizando sus movimientos. Los gritos de sus amigos resonaban en la distancia, pero el zorro ya no podía avanzar. Con un esfuerzo desesperado, se debatió contra las garras de la trampa, pero su lucha fue en vano. En cuestión de momentos, otros clanes se dieron cuenta de su situación. ¡Ayuda! ¡Alguien ayude al zorro!, exclamó una joven enmascarada, pero su llamado fue ahogado por el estruendo de la batalla. Mientras tanto, las criaturas que acechaban en la niebla se lanzaron al ataque. Un grupo de jóvenes enmascarados, sin dudarlo, se lanzó hacia el zorro atrapado. Sin embargo, al acercarse, se encontraron con un grupo de adversarios que emergieron de las sombras, atacándolos por sorpresa. Los clanes luchaban con todas sus fuerzas, pero la confusión reinaba. Los que intentaban salvar al zorro fueron rápidamente superados, y la lucha se tornó feroz. Garras y golpes resonaban, mientras el joven zorro, aún atrapado, podía ver cómo sus amigos caían uno tras otro, atacados por las sombras que emergían de la niebla. En un último intento por liberarse, el zorro concentró todas sus fuerzas y logró liberar una de sus patas.
Justo cuando estaba Jin a punto de zafarse, una sombra se abalanzó sobre él. La criatura, con ojos brillantes y colmillos afilados, lo atrapó con fuerza, llevándolo al suelo. ¡No!, gritó un joven ciervo viendo cómo su amigo era derribado. Sin pensarlo, se lanzó al ataque, pero fue golpeado por otro enemigo que emergió de la niebla. La escena se tornó caótica. Algunos clanes intentaban proteger a los niños, mientras otros luchaban contra las criaturas y los clanes rivales. La niebla se tornaba más espesa y el sonido de la batalla resonaba en el aire, creando una sinfonía de desesperación. Finalmente, el joven zorro, atrapado y rodeado, sintió que la lucha se desvanecía a su alrededor. En su mente, las imágenes de sus amigos y su hogar llenaban su corazón. Pero sabía que la batalla no había terminado, que su sacrificio no sería en vano. Con un último esfuerzo, alzó la voz para gritar una advertencia a los demás, pero el sonido se perdió en el tumulto. Los clanes, aún luchando por mantenerse en pie, no se dieron por vencidos. A pesar de la adversidad que enfrentaban, sabían que debían seguir luchando y en el fondo había una chispa de unidad que los mantenía firmes en su propósito. Los gritos seguían mezclándose con el sonido del bosque quebrándose. Dentro del domo, la niebla giraba entre los árboles como una criatura viva, ocultando movimientos, pasos y miradas. Las antorchas improvisadas apenas lograban iluminar unos cuantos metros antes de ser devoradas por la oscuridad. En una zona cercana al borde del domo, varios heridos habían sido escondidos entre raíces enormes y troncos derrumbados. Algunos respiraban con dificultad, otros apenas podían mantenerse conscientes. Una joven con máscara de liebre presionaba un trozo de tela contra la herida de un niño mientras miraba constantemente hacia la niebla. «No hagan ruido, por favor», susurró. A unos metros, un grupo de clanes avanzaba lentamente entre los árboles. Sus máscaras estaban manchadas de barro y sangre. Llevaban armas improvisadas, lanzas hechas con ramas partidas, piedras atadas con cuerdas y cuchillos oxidados. Ya no hablaban como aliados. Sus ojos buscaban comida, refugio o cualquier ventaja para seguir vivos una hora más. Uno de ellos vio las huellas cerca de las raíces. «Aquí hay alguien», murmuró con voz ronca. Los demás levantaron sus armas. La joven liebre retrocedió cubriendo al niño herido con su propio cuerpo. El silencio duró apenas un segundo. Entonces, un silbido atravesó el aire. Una flecha salió de la niebla y se clavó en el cuello del atacante. El enmascarado cayó de rodillas, soltando un ruido ahogado mientras la sangre descendía por su pecho. Antes de que los otros reaccionaran, una segunda flecha atravesó la máscara de otro clan y lo lanzó contra un árbol. «¿Qué fue eso?», gritó uno de ellos. Más flechas descendieron desde la oscuridad, rápidas, precisas, mortales. Los atacantes intentaron cubrirse, pero apenas podían distinguir de dónde venían los disparos. Algunos huyeron entre la niebla. Otros quedaron tendidos sobre las hojas húmedas del bosque. Desde lo alto de un árbol, varias figuras observaban en silencio. Sus máscaras tenían forma de cuervos y venados antiguos, cubiertas por pintura negra. Ninguno habló, solo tensaban nuevamente sus arcos mientras vigilaban el movimiento bajo ellos. La joven liebre levantó la mirada, confundida. «¿Quiénes son?», pero las figuras desaparecieron entre las ramas sin responder. Más adentro del domo, la violencia seguía creciendo. Un joven con máscara de perro arrastraba a una muchacha herida por el brazo, intentando alejarla del combate. Ambos tropezaban constantemente con raíces y cuerpos abandonados. Detrás de ellos, los gritos aumentaban. «Solo un poco más, ya casi», decía él respirando con dificultad. La muchacha apenas podía caminar. Tenía una herida profunda en la pierna y dejaba un rastro de sangre sobre el suelo húmedo. El joven encontró un hueco entre unos árboles caídos y trató de esconderla allí. «Quédate aquí, voy a buscar ayuda». La muchacha sujetó su brazo. No me dejes sola». Antes de que él pudiera responder, una silueta apareció entre la niebla. Era otro enmascarado. Llevaba una máscara de jabalí partida por la mitad y sostenía una lanza cubierta de sangre seca. Sus pasos eran lentos, pesados. Miró al joven, luego a la muchacha herida. No dijo nada. El joven levantó una rama afilada para defenderse. «No queremos pelear». El hombre del jabalí siguió avanzando.
Ella está herida. Solo queremos salir de aquí. La niebla giró alrededor de ellos. A lo lejos seguían escuchándose golpes contra el domo, gritos y el sonido lejano de la trompeta del faro. Entonces el jabalí atacó. El joven logró bloquear el primer golpe, pero la fuerza lo hizo caer de espaldas. Intentó levantarse rápidamente, empujando al atacante con desesperación. La muchacha gritó mientras trataba de arrastrarse lejos. ¡Corre!, gritó él. El segundo golpe atravesó su pecho. El joven quedó inmóvil unos segundos, respirando de forma entrecortada. Su máscara cayó lentamente al suelo, cubierta de barro y sangre. La muchacha soltó un grito quebrado mientras el atacante se acercaba hacia ella. Pero antes de alcanzarla, algo surgió desde la niebla. Una sombra enorme chocó contra el jabalí y ambos desaparecieron entre los árboles. Se escucharon gruñidos, ramas rompiéndose y un grito breve que terminó de golpe. Después, silencio. La muchacha quedó sola junto al cuerpo del joven. A lo lejos, dentro del domo, nuevas sombras comenzaban a moverse entre la niebla. Y sobre todos ellos, el resplandor del portal seguía latiendo como un corazón gigantesco en medio del bosque oscuro. La muchacha permaneció inmóvil junto al cuerpo del joven caído. Sus manos temblaban mientras intentaba contener el llanto. A su alrededor, la niebla seguía moviéndose entre los árboles destruidos, cubriendo los cadáveres y los rastros de sangre que recorrían el suelo húmedo del bosque. No muy lejos de ahí, otro grupo de heridos permanecía oculto bajo una estructura formada por raíces gigantes y troncos quebrados. Habían improvisado un refugio oscuro donde apenas entraba algo de luz. Algunos respiraban con dificultad, otros mantenían los ojos cerrados, agotados por el dolor y el cansancio. Una niña con máscara de ardilla sostenía una antorcha pequeña entre sus manos. ¿Ya se fueron?, preguntó en voz baja. Nadie respondió. Afuera, entre la niebla, varios pasos comenzaron a acercarse lentamente. Los heridos levantaron la mirada de inmediato. Algunos intentaron incorporarse, aunque apenas tenían fuerza para moverse. El sonido de ramas quebrándose se acercaba cada vez más. Entonces aparecieron. Un grupo de enmascarados salió de la niebla portando armas manchadas de sangre. Sus ropas estaban rasgadas y cubiertas de barro. Ya no había señales de unión entre clanes. El miedo y el hambre habían convertido el bosque en un lugar donde cualquiera podía convertirse en enemigo. Uno de ellos observó el escondite y sonrió detrás de su máscara de hiena. Aquí están. Otro avanzó lentamente, girando una lanza entre las manos. Ni siquiera pueden defenderse. Los heridos retrocedieron como pudieron. Una mujer abrazó a dos niños mientras otro joven intentaba levantar una rama afilada para protegerlos. El clan de la hiena dio un paso más. Y entonces las flechas llegaron. El primer disparo atravesó el ojo de uno de los atacantes. El cuerpo cayó de inmediato contra las raíces. El segundo recibió una flecha en el pecho antes de alcanzar a los heridos. Otro intentó correr, pero una tercera flecha se clavó en su espalda y lo derribó entre el barro. «¡Nos están rodeando!», gritó uno de ellos. Desde distintos puntos del bosque comenzaron a escucharse más silbidos. Las flechas descendían desde la oscuridad como sombras veloces, obligando al resto a huir desesperadamente entre la niebla. Los heridos observaban aterrados. A lo lejos, entre las ramas altas, podían distinguirse figuras inmóviles usando máscaras oscuras de aves y ciervos antiguos. Permanecían ocultos entre los árboles, vigilando en completo silencio. Ninguno bajó, ninguno habló. Solo observaban. Uno de los niños heridos apretó la mano de la mujer. ¿Ellos nos salvaron? La mujer no supo qué responder. Más adentro del domo, el caos seguía creciendo. Las criaturas continuaban moviéndose entre la niebla mientras varios clanes luchaban entre sí por comida, refugio y espacio para sobrevivir. El sonido de los golpes se mezclaba con los gritos y el eco lejano de la trompeta del faro. Cerca de un árbol destruido, un joven con máscara de zorro ayudaba a cargar a un hombre herido sobre sus hombros. Cada paso le costaba más que el anterior. «Aguanta, ya casi salimos de aquí», murmuró jadeando. El hombre herido apenas podía mantener los ojos abiertos. «Déjame, solo vete, cállate y sigue respirando».
El joven avanzó entre la niebla buscando algún refugio, pero varias sombras comenzaron a rodearlo lentamente. Eran otros clanes, llevaban máscaras partidas, armas improvisadas y manchas oscuras cubriendo sus ropas. Sus miradas estaban vacías. Uno de ellos señaló al hombre herido. «Está sangrando demasiado». Otro dio un paso adelante. «Nos retrasará». El joven zorro retrocedió. «No se acerquen». Los desconocidos siguieron avanzando. «Solo queremos sobrevivir». «Él también». El silencio duró apenas un instante. Después, uno de los clanes atacó. El joven logró empujar al herido detrás de un tronco y se lanzó contra el atacante usando una piedra afilada. Ambos cayeron al suelo golpeándose brutalmente. Otro enemigo apareció por un costado y lo golpeó en la espalda con una rama gruesa. El joven cayó de rodillas. Aún así, intentó levantarse. Intentó alcanzar nuevamente al hombre herido, pero una lanza atravesó su costado antes de que pudiera llegar. El joven quedó inmóvil, respirando con dificultad. La niebla cubrió lentamente su cuerpo mientras el hombre herido observaba la escena sin poder moverse. Los otros clanes lo rodearon, no dijeron nada. En aquel lugar ya no existían reglas, solo quedaba sobrevivir una noche más dentro del domo. La niebla seguía cubriendo el interior del domo como un océano gris que devoraba árboles, cuerpos y caminos. El bosque había dejado de parecer un hogar. Ahora era un laberinto de sombras, ramas quebradas y gritos que aparecían y desaparecían entre la oscuridad. Varios clanes comenzaron a reunirse cerca de unas rocas gigantes que sobresalían del suelo húmedo. Allí ocultaron a los heridos y levantaron pequeñas barricadas, usando troncos partidos y restos de madera arrancados por los meteoritos. Algunos vigilaban entre los árboles mientras otros trataban de curar heridas con vendas improvisadas y pedazos de tela. Una joven con máscara de búho sostenía una lanza mientras observaba la niebla. «No dejen solos a los niños», dijo con la voz agotada. «Si algo se mueve, avisen de inmediato». Los demás asintieron. Cerca de ella, varios niños y jóvenes permanecían abrazados unos a otros, intentando ignorar los sonidos que venían desde el bosque. Algunos lloraban en silencio, otros miraban fijamente el suelo cubierto de barro y sangre. De pronto, un ruido fuerte resonó entre los árboles. «¡Muévanse!», gritó alguien. Los jóvenes reaccionaron de inmediato. Varias niñas y niños comenzaron a correr junto a los mayores, atravesando raíces y troncos caídos, mientras la niebla se agitaba a su alrededor. Sus pasos eran rápidos y torpes. Algunos tropezaban, otros ayudaban a levantarse a quienes caían. Mientras escapaban, una luz apareció entre la bruma. Los jóvenes frenaron por un instante. Frente a ellos, inmóviles entre los árboles destruidos, había varios buzos. Sus trajes estaban cubiertos de lodo y marcas oscuras. Los cascos brillaban con una luz intensa que atravesaba la niebla como ojos artificiales. Ninguno se movía, ninguno hablaba, solo permanecían quietos. El sonido lejano de la trompeta del faro retumbó una vez más sobre el bosque. Una niña con máscara de ardilla se escondió detrás de un joven lobo. ¿Están vivos? Uno de los buzos giró lentamente la cabeza hacia ellos. La luz de su visor iluminó por unos segundos los rostros aterrados de los jóvenes. Después volvió a quedarse inmóvil. Parecían estatuas abandonadas en mitad del bosque. Los muchachos no sabían cuánto tiempo más podrían resistir ahí dentro. Cada minuto traía nuevos ataques, nuevos gritos y nuevas desapariciones. Algunos comenzaban a pensar que aquellos buzos eran los únicos que aún podían seguir luchando sin cansarse. Más lejos, entre la niebla, los clanes que habían atacado a otros sobrevivientes continuaban avanzando como depredadores. Llevaban armas robadas y manchas de sangre fresca sobre las máscaras de animales. Pero incluso ellos comenzaron a caer. Uno de los atacantes corrió entre los árboles sin notar el suelo cubierto de hojas. Una trampa oculta se cerró sobre sus piernas con un crujido brutal. El grito se extendió por el bosque antes de apagarse bajo otro sonido seco. Más adelante, otro grupo fue arrastrado hacia un pozo escondido bajo ramas y barro. Sus cuerpos desaparecieron en la oscuridad mientras intentaban sujetarse desesperadamente de las raíces. «¡Ayúdenos!», gritó uno de ellos desde el fondo. Nadie respondió.
Otros fueron perseguidos por figuras cubiertas con capas negras y máscaras sin rostro. Surgían de la niebla en silencio, atacaban rápidamente y desaparecían otra vez entre los árboles antes de que alguien pudiera reaccionar. El bosque entero se había convertido en una cacería. Los cazadores también eran cazados. Cerca del refugio improvisado, los clanes que protegían a los heridos escuchaban cada grito con miedo. A veces podían distinguir siluetas corriendo entre la niebla. Otras veces solo aparecían cuerpos arrastrándose sobre el barro antes de quedarse inmóviles. La joven búho apretó con fuerza su lanza. No importa lo que escuchen, nadie sale solo. A unos metros, uno de los buzos seguía de pie observando la oscuridad. Su casco iluminaba lentamente la niebla mientras el portal en el centro del bosque continuaba latiendo como una herida abierta dentro del domo. La niebla avanzaba lentamente entre los árboles destruidos, cubriendo los restos de la batalla y apagando poco a poco el brillo de las antorchas improvisadas. Dentro del domo, el bosque parecía interminable. Cada dirección llevaba nuevos gritos, nuevas trampas o cuerpos abandonados sobre el barro húmedo. Un grupo de clanes corría entre los árboles persiguiendo a varios jóvenes que escapaban desesperadamente. Sus máscaras de animales estaban rotas y sus armas improvisadas golpeaban ramas y raíces mientras avanzaban. «No los dejen escapar», gritó uno de los perseguidores. Los jóvenes corrían sin mirar atrás, tropezaban constantemente con piedras y troncos partidos, respirando con dificultad mientras la niebla les impedía distinguir el camino. Uno de ellos, un muchacho con máscara de venado, señaló hacia adelante. Por aquí, sin saberlo, habían cruzado hacia una zona controlada por el clan de los castores. El lugar parecía abandonado. Había troncos acomodados de forma extraña, montículos de tierra húmeda y cuerdas casi invisibles tensadas entre árboles oscuros. Varias marcas talladas en la madera advertían peligro, aunque la niebla hacía imposible distinguirlas con claridad. Los jóvenes siguieron avanzando. Detrás de ellos, los perseguidores entraron al área sin detenerse. Entonces, el bosque reaccionó. Uno de los atacantes pisó una tabla cubierta de hojas. Un chasquido seco rompió el silencio. ¿Qué fue eso? Antes de terminar la frase, una lluvia de estacas salió disparada desde los lados y atravesó a dos de ellos. Los cuerpos cayeron violentamente contra el barro mientras los demás retrocedían aterrados. ¡Trampas! ¡Hay trampas! Demasiado tarde. Otro clan chocó accidentalmente contra una cuerda escondida entre raíces. En lo alto de los árboles, varios mecanismos comenzaron a activarse al mismo tiempo. Troncos gigantescos descendieron balanceándose con fuerza brutal, golpeando todo a su paso. El sonido de huesos quebrándose se mezcló con los gritos. Uno de los perseguidores intentó escapar hacia un costado, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó dentro de un hoyo profundo cubierto con ramas delgadas. Desde abajo se escuchó un grito ahogado antes de quedar en silencio. La niebla se agitó violentamente alrededor del área. Los jóvenes que escapaban se escondieron detrás de unas raíces enormes, observando aterrados cómo el bosque destruía a quienes los perseguían. ¿Qué lugar es este?, susurró una niña con máscara de conejo. Nadie respondió. Más adelante, una figura apareció lentamente entre los árboles. Llevaba una máscara de castor cubierta de marcas blancas y sostenía una lanza corta hecha con madera oscura. Detrás de él comenzaron a surgir otros miembros del clan, silenciosos y cubiertos con capas húmedas de barro y hojas. No parecían sorprendidos. Uno de los castores observó los cuerpos atrapados entre las trampas y luego miró a los jóvenes escondidos. «No debieron entrar aquí», dijo con voz baja. A lo lejos todavía se escuchaban explosiones provenientes del centro del domo. El portal seguía brillando detrás de la niebla, iluminando el cielo gris con pulsaciones débiles y extrañas. De repente, otro mecanismo se activó. Un perseguidor que había logrado sobrevivir intentó correr hacia los árboles, pero una cuerda atrapó su pierna y lo elevó violentamente hacia arriba. Quedó colgando boca abajo mientras gritaba desesperadamente. Los miembros del clan Castor ni siquiera se movieron. Parecían acostumbrados a aquello. El líder del grupo levantó lentamente la mirada hacia la oscuridad del bosque. «La niebla está trayendo más gente», murmuró. «Y las trampas no durarán toda la noche.
Detrás de ellos, los jóvenes seguían temblando mientras escuchaban pasos acercándose nuevamente entre los árboles. Más clanes venían en camino. El bosque quedó en silencio por unos instantes. Solo se escuchaba el crujir de las ramas movidas por el viento y el goteo constante del agua que descendía desde los árboles destruidos. La niebla seguía cubriendo todo el interior del domo, ocultando cuerpos atrapados entre raíces y restos de trampas activadas. Los miembros del clan Castor permanecían inmóviles, vigilando la oscuridad. Los jóvenes que habían escapado apenas se atrevían a respirar. Algunos seguían observando los cadáveres que colgaban entre los árboles o yacían atravesados por las estacas ocultas bajo el barro. Entonces ocurrió. Un sonido profundo atravesó el bosque. No era la trompeta del faro, era un grito metálico y distorsionado. Después vino otro, y otro más. Los jóvenes levantaron la cabeza de inmediato. Incluso los miembros del clan Castor se tensaron al escuchar aquellos sonidos que parecían salir desde distintos puntos del domo. Los buzos estaban gritando. A lo lejos, entre la niebla, comenzaron a aparecer luces moviéndose lentamente. Los visores brillaban entre los árboles como ojos flotando en la oscuridad. Uno de los muchachos retrocedió. Se están moviendo. Hasta ese momento muchos habían visto a los buzos quietos, observando en silencio como figuras inmóviles dentro del bosque destruido. Pero ahora avanzaban. Sus pasos pesados resonaban sobre la tierra húmeda mientras atravesaban árboles caídos y restos de combate. Algunos llevaban herramientas metálicas sujetas en las manos. Otros arrastraban cadenas cubiertas de barro oscuro y seguían gritando. No parecían gritos humanos. Sonaban como alarmas rotas mezcladas con respiraciones ahogadas. Más clanes comenzaron a salir de sus escondites al escuchar el ruido. En distintos puntos del domo, jóvenes y sobrevivientes observaban aterrados cómo las luces de los cascos atravesaban la niebla. ¿Qué les pasó?, preguntó una mujer con máscara de ciervo. Nadie tenía respuesta. Uno de los buzos apareció entre los árboles cerca de la zona de trampas del clan Castor. Su visor parpadeaba violentamente mientras su cuerpo se movía de forma extraña, como si algo dentro del traje estuviera fallando. El buzo giró lentamente la cabeza hacia los cuerpos atrapados en las trampas. Luego soltó otro grito. Los niños se cubrieron los oídos. El sonido hizo vibrar las ramas alrededor. De pronto, varios golpes comenzaron a escucharse desde el interior del bosque. Otros buzos avanzaban. Eran muchos más de los que los clanes habían visto antes. Las luces de sus cascos aparecían una tras otra entre la niebla, moviéndose lentamente hacia distintas direcciones del domo. Algunos sobrevivientes comenzaron a correr aterrados. Otros permanecieron quietos, incapaces de entender qué estaba ocurriendo. Un joven del clan Castor levantó su lanza. No se acerquen a ellos. Pero uno de los niños dio un paso hacia atrás y pisó accidentalmente una rama seca. El crujido resonó en medio del silencio. El buzo más cercano se detuvo de inmediato. Su visor iluminó directamente al grupo escondido. Nadie se movió. El aire pareció congelarse por un instante. Entonces, el buzo inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera observándolos, y comenzó a caminar hacia ellos. El buzo avanzó unos pasos hacia el grupo escondido. La luz de su visor atravesaba la niebla y cubría lentamente los rostros aterrados de los jóvenes. Nadie se atrevía a moverse. Los miembros del clan Castor mantenían sus armas levantadas, preparados para atacar si aquella cosa daba un paso más. Entonces ocurrió algo extraño. El buzo se detuvo. Su casco emitió un sonido metálico distorsionado y lentamente giró la cabeza hacia otra parte del bosque, hacia la oscuridad, hacia los gritos. A lo lejos comenzaron a escucharse carreras, ramas rompiéndose y voces llenas de furia. Varias luces improvisadas aparecieron entre la niebla mientras distintos clanes avanzaban armados con lanzas, hachas, cuchillos y ramas afiladas. ¡Allá están! ¡No dejen a nadie vivo! Los sobrevivientes comenzaron a correr hacia esa dirección como una estampida desesperada. Algunos llevaban máscaras partidas. Otros estaban cubiertos completamente de sangre y barro. Ya no importaban los antiguos acuerdos ni las promesas de ayudarse mutuamente. Dentro del domo, el miedo había cambiado a muchos.
El buzo observó cómo los grupos se acercaban unos contra otros entre la niebla. Y entonces comenzó la matanza. Un joven con máscara de lobo se lanzó contra otro clan usando una piedra afilada. El golpe partió una máscara de zorro mientras ambos caían sobre el barro. Cerca de ellos, dos muchachas se golpeaban salvajemente usando ramas rotas, mientras otros corrían alrededor intentando atacar a cualquiera que estuviera vivo. Los gritos llenaron el bosque. ¡Acábenlos! No confíen en nadie. Son ellos o nosotros. Las armas improvisadas chocaban una y otra vez. Algunos peleaban con cuchillos oxidados. Otros usaban piedras, huesos o simples troncos arrancados del suelo. Había quienes atacaban con las manos desnudas, golpeando hasta dejar inmóviles a quienes caían. La niebla apenas permitía distinguir quién era aliado y quién enemigo. Un muchacho con máscara de búho intentó detener la pelea. «Deténganse, nos van a matar a todos». Nadie lo escuchó. Una lanza atravesó su hombro y lo hizo caer contra un árbol. El buzo avanzó entre ellos. Sus pasos pesados resonaban sobre el barro, mientras varios clanes continuaban atacándose sin prestar atención a su presencia. El visor brillante iluminaba cuerpos tirados sobre el suelo y manchas oscuras extendiéndose entre las raíces. De repente, uno de los atacantes levantó un cuchillo para rematar a un herido. El buzo reaccionó, sujetó al atacante del brazo con una fuerza brutal y lo lanzó varios metros contra un tronco. El sonido del impacto resonó por todo el bosque. Algunos se quedaron paralizados al verlo, pero solo por unos segundos. «No importa, sigan». Otro grupo se lanzó inmediatamente contra un clan rival. Una joven con máscara de ciervo cayó al suelo mientras intentaba cubrir a un niño pequeño. Dos atacantes avanzaron hacia ellos sin dudarlo. El buzo volvió a intervenir. Golpeó violentamente a uno de ellos con una herramienta metálica y lo derribó sobre las raíces. El otro retrocedió aterrado, pero la batalla continuó. A los atacantes ya no les importaban los buzos, solo querían acabar con los demás. «Es hora de hacer limpieza», gritó alguien entre la niebla. Aquellas palabras parecieron extender todavía más la locura. Varios clanes comenzaron a perseguirse entre los árboles como animales salvajes. Algunos heridos eran arrastrados fuera de los escondites. Otros intentaban escapar tropezando sobre cuerpos abandonados y trampas activadas. Las luces de más buzos comenzaron a aparecer entre la niebla. 1, 2, 5... 10 visores brillando en la oscuridad. Y mientras los clanes seguían matándose entre sí, los buzos permanecían observando el caos desde distintos puntos del bosque, inmóviles bajo la luz enfermiza del portal que seguía latiendo sobre el centro del domo.